¿cómo conecto la fotovoltaica a la aerotermia, ¿no? ¿Dónde la conecto? Pues es más sencillo de lo que parece. Realmente no conectas la fotovoltaica a la aerotermia. La fotovoltaica no alimenta directamente a la aerotermia. La fotovoltaica lo que hace, el sistema fotovoltaico va a constar siempre de dos elementos claves. Uno va a ser la producción de paneles, ¿vale? Que normalmente van a estar en cubierta y van a sacar una corriente continua hacia el inversor, y luego el inversor lo que va a hacer es transformar esa corriente continua en corriente alterna, y lo que va a hacer el inversor va a ser el gestor, ¿vale? El gestor, ¿por qué? Porque va a gestionar la demanda de la vivienda y la producción de la fotovoltaica. Y es quien va a decidir si tengo sobrante de energía fotovoltaica o tengo defecto de energía fotovoltaica. Pero todos los elementos de la vivienda van a ir conectados al cuadro eléctrico de la vivienda, y del cuadro eléctrico de la vivienda ya voy a conectarme con el inversor. Luego la batería, evidentemente, si tenemos batería, que yo lo recomiendo 100%, y luego lo vamos a ver por qué, iría conectada directamente al inversor, y también el inversor normalmente va a tener un backup para cuando no tengo un corte. Imaginaros que tengo un corte general de red, ¿vale? Porque la red siempre va a estar también alimentando en paralelo al inversor. En ese caso, con la energía de la batería o con la energía de los paneles solares, si en ese caso hay producción en ese momento, voy a tener un backup que me va a alimentar algún electrodoméstico. En este caso, pues imagínate que yo quiero pues tener la nevera, o quiero tener un arcón con congelados, pues conectados directamente al backup. Y en ese caso sí que voy a conectar este elemento a una doble alimentación, que en este caso es el backup del inversor. ¿Qué pasa? Que si tengo ese corte de luz, el inversor lo que va a hacer es, si tengo producción fotovoltaica, alimento ese backup con la fotovoltaica, que no tiro de la batería. Si se me acaba la batería, ya el backup muere, o sea, ya se queda sin alimentación. Pero la aerotermia, como es en este caso, se conectaría al cuadro eléctrico como si fuese un electrodoméstico más, ¿vale? No tiene sentido conectar la aerotermia a los paneles fotovoltaicos en una instalación independiente sin conectarnos a red, porque realmente la producción de fotovoltaica es muy inestable. Luego vais a ver curvas de producción donde puede ser que en un momento tenga 4 kilovatios y a los 2 minutos tenga medio kilovatio. Entonces, siempre voy a tener que tener una conexión a red. Si no tengo conexión a red, voy a tener que acumular muchísima cantidad de energía, y por la economía del sistema ya deja de ser interesante, ¿vale? Otra de las cosas muy importantes es la monitorización y la hibridación. ¿Por qué? Porque, como os he comentado, la producción fotovoltaica es muy caprichosa. Produces, dejas de producir, produces, dejas de producir. Entonces, claro, si tu demanda es muy baja, y tu temperatura de consigna se ha cumplido, pero tienes mucha energía fotovoltaica, ¿qué haces con la energía? Primeramente, la vas a acumular. Pero hay muchos días donde, claro, si tuviésemos una batería infinita, pues sería perfecto, porque todo lo que produces lo acumulas. Y cuando ya lo tiene y cuando lo necesitas, pues tiras de la batería. Pero claro, el precio de las baterías es el que es. Entonces, no es normal ponerte una batería de 30 o 40 kilovatios. Lo más normal es ponerte una batería pues entre 5, 10, como mucho 15 kilovatios. Pero claro, es que a lo mejor esos 5 kilovatios o 10 kilovatios, en 2 o 3 horas de un día de producción potente, lo has llenado. Entonces, para una hibridación buena, lo ideal es mezclar la parte de la fotovoltaica con la acumulación de energía en tu vivienda, ¿vale? Entonces, en el momento que la batería se empieza a llenar, ¿vale?, lo ideal es mandar una señal a la aerotermia para que la aerotermia arranque y aumente su temperatura de consigna, y esos kilovatios se empiecen a acumular
Lo más ideal, evidentemente, es que se acumulen en el suelo radiante, pero si son radiadores, pues se acumularán en las paredes, en el aire y demás. ¿En qué consiste? La máquina tiene una entrada que cuando la activamos, cuando se cierra, lo que hace el sistema es que aumenta su consigna. Es decir, si yo tengo la vivienda a 21 grados por defecto y en ese caso hay mucha producción solar más que consumo, ya estoy al borde de llenar la batería claro, cuando la llene, el siguiente paso es coger y depende del inversor, si el inversor es de inyección cero o lo tengo o tengo el inversor, digamos, sin inyección cero, que es lo que yo recomiendo, es decir, que produzca todo lo que pueda y que lo que no consumamos o no almacenemos en la batería lo mandemos otra vez a red para que lo aproveche otro. Claro, pero mi idea, o sea, la clave de esto es enviar la menor cantidad de energía a red posible. Por eso, cuando la batería está casi llena, y esto se puede configurar con las baterías de hueco, mande una señal a la máquina, que luego vamos a ver dónde conectamos y cómo funciona esta lógica, para que arranque la máquina y empiece a meter kilovatios en el suelo. ¿Cómo va a arrancar la máquina? Pues si yo le subo la consigna, si yo paso de 21 a 23 grados, evidentemente la máquina, como la temperatura real es 21 y antes era la consigna 21, estaba parada, ahora le pongo una consigna de 23, va a arrancar la máquina y al arrancar la máquina va a empezar a poner la casa a 23 grados. ¿Qué ocurre? Que luego, cuando se vaya el sol, voy a sacar este contacto libre de tensión y la casa la voy a tener a 23 grados. Durante la noche se va a ir enfriando y en función de, en mi caso, por ejemplo, en el caso de éxito en el caso que vamos a ver luego, pues a lo mejor a las 4 de la mañana ya ha vuelto la casa otra vez por debajo de los 21 grados. En ese caso, si la batería está llena, tira de la batería y en muchos casos, muchos días, se plantan el día siguiente sin haber consumido ni un solo kilovatio de red. Esa es la hibridación más sencilla que podemos tener. Evidentemente luego vamos a explicar una hibridación bastante más compleja basada en Modbus, ¿vale? Pero si os fijáis aquí, yo en la página en la aplicación de Hueco, yo lo que voy a poder hacer es decir, pues mira, tengo unas entradas y unas salidas que voy a conectar directamente a la máquina de Samsung, que se conecte cuando estemos por encima de el shock básicamente es la acumulación de la batería, que se conecte cuando estamos por un porcentaje y que se desconecte cuando estamos en otro porcentaje. ¿Vale? Esto se puede cambiar y bueno, es una de las claves para hacer una hibridación barata y sencilla. Básicamente es lo que os comento. Consiste en, una vez que mi producción sea muy buena, que el día empiece a tirar bien, empiece a meter kilovatios térmicos en la vivienda, ¿vale? Para que luego la vivienda vaya soltando kilovatios hasta bien entrada la noche. Si yo no tengo batería, hay inversores que me permiten también sacar este contacto libre de tensión, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que mi producción fotovoltaica puede ser estable o puede ser inestable. Si es estable, perfecto. ¿Por qué? Porque lo que hace el inversor es, tú le puedes programar que a partir de una producción de 3 kilovatios o de 2 kilovatios te arranque la aerotermia. Pero claro, te pasa una nube, te baja la producción y te para la aerotermia. Vuelve a haber sol y te vuelve a arrancar la aerotermia. Entonces se hace más complejo. Entonces, este esquema sencillo de hibridación, yo solamente lo recomiendo, donde realmente tiene muy buena utilidad es en el caso de que la batería alimente o dé una señal de marcha paro directamente al hidrokit, ¿vale? Y bueno, eso es en este caso casi todas las baterías traen este tipo de sistemas y evidentemente pues lo que hace falta es que la aerotermia también sea capaz de asumir esa señal y que podamos programar esa subida de temperatura que eso lo vamos a ver. Alejandro, ¿te ha entendido bien? Sí. Tenemos una pregunta de Ferran que nos pregunta: ¿qué consumo eléctrico se debería considerar por parte de la aerotermia de cara a un dimensionado de fotovoltaica?
A ver, yo lo que os recomiendo es que en fotovoltaica no escatiméis. Cuanto más, mejor. ¿Por qué? Porque aunque en verano os va a sobrar mucho, en invierno os va a faltar muchísimo. O sea, luego vais a ver las curvas de invierno y bueno, pues en invierno falta energía. O sea, aparte del día es muy corto, los días son muy nublados y aunque esté nublado se produce, pero claro, coincide con que la calefacción, evidentemente, donde más se necesita es en invierno. Y tener una buena producción en invierno te va a ahorrar muchos euros en la factura. Donde más podemos ahorrar en un sistema de aerotermia con hibridación de fotovoltaica es en invierno. Entonces, yo maximizaría la cubierta. Ahora bien, va a depender, si yo quiero ir un poco al puro purillo, lo que tendría que hacer es ver qué demanda térmica tengo en mi vivienda, adaptar la aerotermia a los kilovatios que necesito y de ahí ya plantearme mis paneles fotovoltaicos. ¿Vale? En este caso, el caso que vamos a ver de estudio es una aerotermia de 12 kilovatios y el consumo medio suelen ser 3 kilovatios. 3 kilovatios. Entonces, yo lo que he hecho es dimensionar la aerotermia al doble del consumo. ¿Por qué? Porque si la dimensionas al doble del consumo, aunque en verano vas a tener una sobreproducción, en invierno normalmente si tienes un 40, un 30, un 40%, pues te va a cubrir bastante bien la potencia de la aerotermia. No sé si más o menos he respondido a tu pregunta. Yo creo que luego cuando veamos gráficas vais a poder ver bien cómo va un poco todo esto. Si veis que hay algunas preguntas que no os estamos contestando ahora, porque sé que Alejandro las va a tocar más tarde. ¿Sigo? Adelante. Otro tipo de hibridación es la hibridación Modbus. La hibridación Modbus es bastante común ya en el mercado. Casi todos los productos tienen conexión con Modbus. En este caso, tanto la gente de Azurro como nosotros tenemos la opción de sacar una conexión Modbus RTU y a través de un PLC sencillo programable ya se pueden hacer programaciones bastante más complejas y que se adapten mejor a la vivienda. Evidentemente, ¿qué voy a poder hacer aquí? Bueno, pues ahora vais a poder ver la cantidad de parámetros que voy a poder tocar de Samsung y todas las lecturas que voy a poder sacar de Azurro. Por ejemplo, producción fotovoltaica, velocidad, estabilidad de la producción fotovoltaica, si tengo un día muy picudo, si tengo un día muy estable, lo que a mí me gusta llamar la curva canónica de la fotovoltaica, que luego la vamos a ver, pues eso vamos a poder ser capaces de integrarlo en el PLC y que mi aerotermia me responda a esto, ¿no? Que sea capaz de decir, bueno, pues mira, si tengo un día muy estable, pues en este caso voy a aprovechar y voy a poner todos los recursos a disposición de la fotovoltaica, por lo tanto voy a acumular mucha energía. Pero si tengo un día muy picudo, pues en ese caso lo que voy a hacer es voy a hacer como que no voy a arrancar porque sé que voy a estar arrancando y parando todo el rato. Todo ese tipo de programaciones sí se van a poder aprovechar con el sistema Modbus siempre y cuando no tengamos batería. Lo mejor es la batería. ¿Por qué? Porque en la batería yo sé que si la batería se me está llenando rápido, a partir de un 80% lo suyo es arrancar la aerotermia. Ventajas también de este sistema, que voy a poder hacer otro tipo de integraciones, pues por ejemplo, todo lo que es la lógica de control del suelo radiante. Voy a poder voy a poder tenerlo todo en una pantalla táctil. Desventajas de esto, pues que es más caro y que evidentemente voy a requerir de un programador que adapte la lógica de control del PLC a mi casa. Entonces, bueno, es más caro. ¿Es mejor? Sí. ¿Por qué? Porque se va a poder adaptar mucho mejor a tu curva. No es lo mismo tener una orientación sur que una orientación sureste, que una orientación norte. Entonces, bueno, con un PLC pues vas a hacer una programación ad hoc a tu casa. Con la programación sencilla, para mí es suficiente. Yo creo que es suficiente. Pero bueno, la otra opción es esta, ¿no? Evidentemente requiere de batería.
La duración es esta. Si no tienes batería, no te quedan más narices, perdóname la expresión, de irte a una hibridación con Modbus. Porque si no, tu producción fotovoltaica puede ser tan caótica que la aerotermia no sepa a qué atenerse. Si tú eres capaz de canalizar esa información a través de un PLC y enviársela a la aerotermia, en ese caso ya sí, la aerotermia va a poder reaccionar a los comandos del PLC, ¿no? ¿Hay alguna pregunta antes de meterme en las señales de hibridación? No, veo que de momento no hay ninguna. Bueno, nosotros si os fijáis en esta tabla, estos son todos los parámetros que vamos a poder controlar en el producto, ¿vale? Los de coheating estarían aquí en esta columna. La R significa que lo vamos a poder leer y la W escribir, ¿vale? Bueno, pues al final estos son relativos al tipo de unidad. Por ejemplo, ya aquí empezamos a ver marchaparos del sistema, ¿vale? Lo vamos a poder hacer en ecoheating. Luego vamos a poder elegir el modo. Heat Storage y Cool Storage, ¿vale? Es para acumular energía en calor o acumular energía en frío, ¿vale? Vamos a poder también ver los errores en la pantalla. Se van a poder restringir controles remoto o no. Una cosa muy buena también es que vamos a poder saber cuál es el salto térmico de la parte hidráulica de la aerotermia, ¿vale? Y luego vamos a poder establecer cuáles son las consignas, ¿vale? Yo voy a poder decir cuál es mi consigna en frío, en calor y en ACS. Por lo tanto, toda esta información en Modbus, si yo soy capaz de integrarla en ese PLC con la información que tengo de fotovoltaica, que en fotovoltaica perfectamente puedo saber cuál es mi curva de producción, o también en Modbus me puedo anticipar de alguna manera porque puedo meter información a través de internet de cómo va a ser el tiempo al día siguiente, ya puedo preparar una curva, ¿vale? También vamos a poder saber, pues eso, el tema del agua caliente sanitaria, el modo del agua caliente sanitaria, si es forzado, si es power, si es estándar. Pero luego vamos a ver que con el método simplificado también, porque hay bastantes opciones y ahí nos vamos a parar detenidamente. Puedo establecer, pues eso, hasta 75 hasta 70 grados de acumulación. Luego también puedo poner modo silencioso o no. Son, digamos, muchos parámetros que voy a poder hibridar, pero siempre recurriendo a la pasarela Modbus, ¿vale? Es más compleja y requiere eso, una inversión superior y un integrador para adaptarse a los dos sistemas. Pero que sepáis que se puede hacer, en muchos casos se está haciendo, pero ya suelen ser viviendas de lujo donde no se pone este sistema solamente para esto, sino que además pues se incluye un control de persianas, un control de iluminación y se incluye un montón de controles dentro de la vivienda que ya hacen que cobre más sentido hacer esa inversión a mayores, ¿vale? ¿Dónde vamos a hacer las conexiones de nosotros en nuestra hibridación sencilla, ¿vale? En lo que es la de andar por casa, la que realmente no nos va a costar mucho dinero y nos va a dar bastantes alegrías, la vamos a conectar directamente a la placa de la aerotermia. Vamos a poder hacer dos tipos de conexiones. Una es en el 16 que veis aquí, que es donde vamos a conectar, en este caso, la batería, ¿vale? Y luego vamos a poder hacer un control de frecuencia. El control de frecuencia también es muy interesante porque con una señal de 0 a 10 voltios yo voy a poder decirle al compresor en qué máximos de hercios se puede mover. Y esto es muy interesante sobre todo con la hibridación a través de un PLC. ¿Por qué? Porque si el PLC es capaz de en cada momento saber cuáles son los kilovatios que yo produzco, él me va a poder decir, si produzco poquito, que el compresor se ponga muy poquitas revoluciones, como mucho. Si mi producción es muy grande, pues dejar que el compresor funcione a las revoluciones que necesite. Entonces, esta entrada, también ahora vamos a ver más detenidamente, es para eso, ¿vale?
Luego, evidentemente, la máquina pues trae un montón de entradas y salidas y marchas paro, como pueden ser, por ejemplo, los termostatos de sala, que yo también podría incidir en un marchaparo aquí. Si quiero hacer un arranque de la máquina, lo puedo hacer también aquí desde la instalación de fotovoltaica, ¿vale? Y bueno, pues válvula de 2 vías, de 3 vías, válvulas mezcladoras, puedo meter una resistencia de apoyo. O sea, estos son entradas de la máquina, pero no tienen nada que ver con la hibridación de fotovoltaica que vamos a ver. La hibridación de fotovoltaica que vamos a ver se conecta en donde hemos comentado, ¿no? Que es en la parte superior, ¿vale? Y si además quiero hacer un control de la frecuencia del compresor, lo voy a poder hacer también en estos dos bordes. ¿Qué parámetros voy a poder asignar? Bueno, pues básicamente el control de fotovoltaica se va a basar en nuestros códigos. En el menú de configuración del mando, yo me iría a los códigos 50 y van a ir del 5081 al 5094. Tanto el PV Control como el control de red inteligente me van a servir para hibridar fotovoltaica y aerotermia. A mí me gusta más personalmente el control inteligente, de red inteligente, porque me permite más opciones. Pero vamos a empezar a explicar el control PV, ¿vale? El control PV, y aquí sí que necesito que estéis bien de atentos, básicamente, si os fijáis, en el 81, 82 y 83, con el 81 lo que voy a hacer es activarlo o desactivarlo. Sencillo, ¿vale? Y con el 82 lo que le voy a dar es cuántos grados por encima o por debajo, en caso de frío, quiero que se ponga la consigna de la máquina cuando tengo la entrada de producción fotovoltaica, ¿vale? Luego el ACS va aparte, ¿vale? Pero normalmente una aerotermia se puede controlar de 3 maneras. Esto no significa que se controle de las 3 maneras a la vez, no. Es o lo controlo por el 1, o por el 2, o por el 3. Por el 1 es temperatura de consigna de aire. Es decir, yo tengo el mando en el salón y quiero 21 grados, que es lo que hemos explicado antes. Bien, pues la temperatura de consigna, ¿cómo se ve afectada de aire cuando hay producción fotovoltaica? Vale, pues en caso de frío, es decir, si yo en verano quiero mi casa a 21 grados o quiero mi casa a 23 grados, vamos a poner una consigna de 23 grados, pues si tengo un valor predefinido de 2, cuando hay fotovoltaica serán 23 grados menos 2, 21 grados. Es decir, mi casa estará todo el verano a 23 grados y cuando tenga sobreproducción de fotovoltaica, que probablemente sea todos los días, pues por la noche se pondrá la casa a 23 grados y por el día se pondrá a 21. ¿Vale? Entonces tendré, el que dice 23, 21, dice cualquier tipo de valor. Y si os fijáis, este 2, yo incluso lo puedo llevar hasta un 5, desde medio grado hasta 5. Es decir, yo podría reducir la temperatura de mi casa hasta 5 puntos cuando tengo fotovoltaica. Puedo decir, pues tengo 27 de consigna y bajo a 22 grados cuando tengo la entrada de fotovoltaica. Y en calefacción es al revés. Yo tengo mi consigna y lo que hago es sumarle los grados que yo indique en el 83, en el 50-83, que eso se hace en el mando, cuando tengo producción de fotovoltaica, ¿vale? Es sencillo. Muy sencillo. Luego sí que es verdad que hay unos mínimos y un máximo, es decir, si yo en el mando he dicho que la temperatura mínima de frío con el 10-22 son 20 grados, pues por mucho que yo intente bajar cuando hay fotovoltaica de 20 grados, siempre ese mínimo va a mandar. Y esto se hace muy patente sobre todo cuando en vez de controlar la aerotermia por consigna de aire, la controlo por temperatura de salida de agua o por ley de agua. ¿Por qué? Porque imagínate que tengo un suelo refrescante y te digo, bueno, pues mi consigna son 20 grados de impulsión, pero tengo un valor de 5 grados, pero claro, si impulso por debajo de 16, pues tengo un problema de condensación de humedad en el agua, en la superficie del suelo. Por lo tanto, el mínimo que tengo son 16 establecido en el sistema. Por lo tanto, por mucho que yo tenga aquí 5 grados, no me va a bajar a 15. Me bajará
a los 16, que es el mínimo. No sé si esto me he explicado bien, ¿vale? Y en calor igual, si yo tengo un máximo de envío de temperatura de agua o de temperatura ambiente determinado, por mucho que yo le dé un valor de 5 grados a esta opción, si yo tengo un máximo determinado, pues el que va a mandar es el máximo, ¿vale? Y luego estaría la parte de agua caliente sanitaria, que el agua caliente sanitaria igual, tengo un valor máximo que voy a poner en el 1051, ¿vale? Que vamos a ver cuál es el 1051. Estos serían los que empiezan por 10. Me voy al 1051, DHW tan temperatura. Si yo en el máximo tengo 55 grados, ¿qué significa? Que cuando tenga entrada de fotovoltaica, el producto, cuando tenga entrada de fotovoltaica, la temperatura actual de ACS pues será la que marque este valor. Por lo tanto, la que marque ese valor van a ser 55 grados. ¿Que yo no quiero que sean 55 grados y quiero que sean 50? Pues simplemente me tengo que ir al 10,55 y tocar ese valor. Claro, si yo tengo ya de por sí 55 grados y por defecto, cuando entre fotovoltaica no voy a tener ningún tipo de cambio. Pero lo suyo sería, por ejemplo, como yo lo tengo, son 45, 46, 47 grados de temperatura de consigna normal. ¿Que ese día tengo fotovoltaica? Pues me sube inmediatamente y se acumula toda esa energía en el depósito de agua caliente sanitaria, que siempre va a tener prioridad sobre la calefacción. Es decir, primero siempre voy a calentar ese depósito de agua caliente sanitaria a 55 grados y luego voy a calentar la calefacción o la refrigeración en base a los parámetros que tengo aquí. Básicamente consiste en eso, en subir la consigna en calor y en bajar la consigna en frío. Y el equipo ya va a reaccionar. ¿Qué voy a conseguir con esto? Curvas de llenado de fotovoltaica, de llenado de batería mucho más lentas, y voy a aprovechar mucho mejor la energía porque no la voy a empezar a vender rápido, ¿vale? Luego vamos a ver esto en las curvas. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, que es un poco denso? Sí, mira, nos están preguntando si tenemos los datos para KNX. Sí, para KNX también. Nosotros sacamos datos en Modbus, Connex, KNX, Longword y BACnet. No hay ninguna pregunta más. Vale. Bueno, estos serían un poco los datos estos. Y luego estaría el control de red inteligente. El control de red inteligente se controla en la bornera y tendríamos 2 marchaparos. A mí me gusta más porque permite más opciones, ¿vale? Al final son abiertos cerrados, es decir, son contactos libres de tensión, y yo lo que hago es, tengo 2 terminales. Si lo que hago es, y hay 4 modos de funcionamiento. En el modo 1, es decir, yo solamente cierro el terminal 1 y el terminal 2 se queda abierta, yo lo que hago es apagar el sistema. Entonces, la fotovoltaica, de alguna manera, si tú dices que, pues por ejemplo, imagínate que quieres programar que la batería no te baje nunca de cierto punto, y si te baja, que te apague la aerotermia, pues bueno, pues tú apagas la aerotermia, y con el modo 1. Con el modo 2 sería los 2 abiertos, funcionamiento normal, que, bueno, básicamente la aerotermia se enciende y se apaga en base a sus parámetros sin tener en cuenta la fotovoltaica. El modo 3 es muy, muy, muy parecido al modo PV, ¿vale? Si os fijáis, el modo 3 en modo de calefacción. Ojo, muy importante, el control de red inteligente solo nos sirve para calefacción, no nos sirve para frío. En el modo 3 igual puedo controlar o bien por sensor de habitación, de temperatura de habitación, salida de agua o ley de agua. En este caso igual, yo lo que voy a hacer es ajustar el 5092, ¿vale? Que sería el parámetro que veis aquí, y le voy a poder dar desde 0,5 a 5 grados. Es muy, muy, muy similar, ¿vale? El único cambio que hay es que voy a poder ajustar la temperatura del ACS no al máximo, sino con unos grados de incremento. Es decir, si en el PV, cuando me venía solar, siempre lo dejaba en un valor fijo, aquí lo que voy a hacer es que voy a meter un delta T. Es decir, si yo la tengo a 45, pues le voy a poder sumar hasta 5 grados, ¿vale?
siempre y cuando, claro, no se supere el máximo que yo le dé en el 1051, ¿vale? Y luego el modo 4, que el modo 4 a mí es un modo muy agresivo, ¿vale? Es decir, lo bueno que tiene la red inteligente es que te permite 4 modos. El modo normal, el modo ahorro energía que te apaga la aerotermia, el modo PV, que sería el modo 3, y luego un modo a mayores del PV, ¿vale? Que es un modo súper agresivo. Es decir, que yo voy a poder hacer 2 escalones de acumulación de energía. El escalón 3 y el escalón 4, ¿no? Es decir, el escalón modo 3 y el escalón modo 4. Porque si os fijáis, el modo 4 incluye, en caso de agua caliente sanitaria, podría poner la temperatura de acumulación a 5 grados si el 5094 está en 0, pero podría incluso meterla a 70 grados. Es decir, yo podría hacer que, si yo activo el modo 3 teniendo abierto o cerrado los terminales, porque la batería se me esté llenando a partir de 50, imagínate, yo hago 2 escalones, a partir de 50% de llenado de la batería, que se me ponga activado el modo 3, de tal manera que yo aumento la energía. En ese momento, ¿qué va a pasar? Que como me arranca la aerotermia me va a empezar a consumir de la fotovoltaica directamente y voy a meter menos cantidad de energía a la batería. Por lo tanto, el llenado de la batería se va a ralentizar. Pero si aún así la batería me llega al 80%, puedo tener otro escalón más y activar el modo 4. ¿Vale? El modo 4, ¿qué va a hacer? Pues, ostras, va a meter todavía más recursos de la aerotermia. ¿Por qué? Porque la energía la estoy acumulando muy rápido en la batería y ya al 80% dentro de poquito voy a empezar a venderla. Pues para empezar a venderla voy a aprovecharla en mi casa, ¿no? Y entonces puedo activar el modo Power, que es el modo 4. ¿Vale? Entonces, la ventaja del Smart Grid es esto, es que con contactos libres de tensión, con cosas muy baratitas, voy a poder hacer unas lógicas de control bastante potentes, porque voy a poder tener varios escalones de aprovechamiento de la energía y solamente voy a tirar 2 cables de un componente a otro, que además suelen estar en la misma sala. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Sí, mira, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, así tú puedes beber un poquito de agua y descansar un rato. Sí. Nos comprometimos que la presentación sería de 1 hora y media y entendemos que algunos de vosotros podéis tener prisa. Que sepáis que todos vais a recibir grabación de esta presentación. En la parte de abajo veis que pone que llevamos 55 diapositivas de 78. Lo digo para que os hagáis una estimativa del tiempo que quedará. Si no tenéis prisa, pues os aliento a que os quedéis, y los que tengáis prisa, que sepáis que recibiréis una copia íntegra de toda esta presentación. Comentaros también, sobre todo esta última parte, pues que es un poco técnica, ¿no? de programación y que realmente tienes que entrar a programar la máquina, que sepáis cómo trabajamos con Samsung. Nosotros somos distribuidores premium de Samsung. Cualquier cosa que necesitéis, nos contactáis. Nosotros os pondremos en contacto con la oficina técnica de Samsung más cercana para que os ayude en todo lo que necesitéis en la preparación del proyecto. Y siempre, en todos los casos, cuando se ha realizado una venta, lo que hacemos es pasar esos datos de la venta al servicio técnico más cercano. El servicio técnico más cercano comunicará con vosotros, se pondrá a vuestra disposición para ayudaros en lo que necesitéis y, evidentemente, son los responsables de hacer este tipo de programación para este tipo de instalaciones. Entonces, está bien que sepáis lo que podéis sacar de la máquina, pero que sepáis que vais a tener siempre apoyo del servicio técnico de Samsung más cercano para la puesta en marcha y ajustes de la máquina. Una cosa más, y es que si requerís también visita de un técnico de la oficina técnica de Samsung para alguna de vuestras instalaciones, porque sea compleja o por lo que sea, nos lo pedís y sin ningún problema es un servicio que está ofreciendo Samsung. Okay. Creo que no me dejo nada ahí, Alejandro. No, básicamente es eso. Nosotros cuando se vende un producto, esto se hace llegar al servicio técnico. El servicio técnico, con cada producto se incluyen 2 visitas, ¿vale? Una visita de obra y una visita de puesta en marcha. El servicio técnico se pone en contacto con vosotros y bueno, pues realiza esa visita de obra, realizará la puesta en marcha y en ese momento también se os asesora de la instalación que vais a tener, ¿vale? Pues
Evidentemente, todo esto que estoy diciendo viene en el manual de instalación, de todas maneras, y en el manual de usuario. Más en el manual de usuario que en el manual de instalación, porque son parámetros que hay que conocer, sobre todo por la parte del instalador. La primera vez que lo haces ya te cuesta un poco más, pero luego es básicamente repetirlo. Lo que os quiero transmitir es, aunque veáis aquí FSV, 50, 92, al final esto es cuánto subo la consigna cuando tengo solar fotovoltaica. Ya está, no tiene más que esto, ¿vale? Para mí es bastante, o sea, es bastante sencillo, aunque pueda parecer complicado, es cuando tengo solar fotovoltaica, cuánto quiero subir la consigna en verano, o sea, en invierno, y cuánto quiero bajarla en verano. Y ya está. No tiene mucho más. Pero que sepáis que a mayores, todo el departamento técnico de Samsung está a vuestra disposición para echaros una mano y hacer instalaciones exitosas que serán las que nos traigan las siguientes instalaciones. ¿Vale? Nuestro trabajo no acaba cuando llega la puesta en marcha, sino cuando llega el pedido de la siguiente máquina, para que os hagáis una idea. Entonces es un poco lo que intentamos hacer, que estéis contentos, que la instalación sea exitosa y que se repita. Ahí, Vale. déjame poner también, romper una lanza a favor de Samsung, porque muchos de vosotros ya puede ser que trabajéis con otros fabricantes. Y de hecho algunos me lo habéis comentado, me habéis dicho, David, yo trabajo con el fabricante X y estoy contento y bueno, incluso algunos me habéis dicho, en el pasado había trabajado con Samsung y la verdad es que no estaba muy satisfecho. Entonces, yo sé decir que, pues, para los que no lo sepáis, que Samsung creo que fue hace aproximadamente 2 años o 3 años ahora, tuvieron un cambio importante en el departamento de clima. De hecho, el que era dirigente de Daikin fue contratado por Samsung y pidió a Samsung poder montar una empresa exclusiva dedicada a climatización, no una división, sino una empresa. En aquella época se montó entonces lo que hoy llamamos Samsung Clima. Hasta entonces dependía de Samsung Electronics, se montó Samsung Clima y se hicieron muchos cambios en la empresa y realmente los que conocíais los equipos y el servicio de Samsung Clima hace 3 años o de 3 años hacia aquí, yo os animo a que probéis porque realmente es un servicio fenomenal y tienen una relación calidad-precio extraordinaria. Entonces, bueno, solamente animaros a que los que trabajáis con otras marcas, que nos deis la posibilidad de probar Samsung. Ya estoy alejado. Para que os hagáis una idea, nosotros cuando estábamos cuando estábamos integrados aire acondicionado y el resto de productos, la gente que había en postventa era no los servicios técnicos, que eso sí que eran más dedicados y tal, pero la gente que había en Samsung llevaba tanto el producto de lavadoras como el producto de aire acondicionado. Entonces, claro, por ejemplo, no se hacían cursos regulares, o sea, había muchas cosas que se han cambiado y que ya llevamos 3 para 4 años con los cambios y la verdad que nuestros clientes están muy satisfechos porque han notado un cambio brutal, ¿no? Y bueno, se trata de que cada vez vayamos a mejor en este aspecto. Me voy a seguir porque si no llegamos, ¿eh? Bueno, el tema de la relación de frecuencia es lo que os he comentado. Yo lo que permite hacer el producto es que con una señal de 0 a 10 voltios yo la incluyo en la máquina y no es que me controle el compresor, es que me va a decir el rango de funcionamiento del compresor. ¿Qué quiere decir? Que si los compresores se mueven por mapa de puntos, es decir, que a menos 5 grados, si os fijáis, mis máximos hercios suben, pero porque la capacidad de la máquina en este caso que voy a necesitar va a ser mayor. Pero, por ejemplo, a 5 grados yo voy a poder moverme entre los 15 y los 60 hercios. Si yo le mando 0 voltios, significa que esos 60 hercios se van a convertir en 30 hercios. Por lo tanto, el máximo de hercios que voy a poder mandar a 5 grados exteriores van a ser la mitad. Y esto me va a ayudar mucho a controlar el consumo. Y voy a poder hacer una hibridación, sobre todo cuando no tenga batería. Porque cuando no tenga batería, yo lo que voy a querer es que mi aerotermia me consuma exactamente lo que produzco.
o que se intente adaptar a lo que produzco. Entonces, a través de este contacto de 0 a 10 voltios se va a poder hibridar muy bien, ¿vale? Otra cosa es, nosotros en todos los productos de aerotermia que trabajan ya con el nuevo mando, vamos a ser capaces de saber la energía generada y la energía consumida. La energía generada, porque como tenemos el salto térmico y tenemos el caudal de agua, ¿vale? Pues vamos a poder saber esto. Y luego la energía consumida, porque el compresor lo que hace es medir el amperaje, los amperios que consume el compresor, y luego también se pueden sumar los valores de las resistencias si las tuviésemos activadas. Entonces voy a poder saber muy bien el consumo y voy a poder saber muy bien la capacidad que genero, ¿vale? Y ahora vamos a centrarnos en la última parte de la formación, que es el caso de estudio, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta más en relación a lo que hemos visto de la frecuencia. No, de momento no. Vale, pues bueno, el caso de estudio es una instalación ubicada en Madrid, ¿vale? Que tiene orientación sur, el tejado tiene orientación sur, sureste y norte, ¿vale? Habría 9 placas en el... Bueno, esto es lo de aerotermia, ¿vale? Luego vamos a centrarnos en la fotovoltaica. La orientación con el exterior es sur, sureste y norte, ¿vale? Porque en este caso el oeste tendría fachada con otro vecino. Es una instalación que tiene suelo radiante, control individual por zonas, es decir, que tiene termostatos por zonas que van abriendo y cerrando, y luego tiene un sistema de aerotermia Samsung monoblock de 12 kilovatios, un depósito de acumulación de ACS de 260 litros, la consigna de calefacción por defecto es 21 grados y la consigna de ACS por defecto son 45 grados, ¿vale? Estas serían las características del equipo. Y luego la fotovoltaica, bueno, en este caso hay estos paneles, pero podrían ser perfectamente los SAR. Incluso yo creo que los SAR son mejor calidad. Pero bueno, en este caso habría 11 paneles en orientación sur, 8 paneles en orientación sureste y luego la potencia total instalada serían 6,27 kilovatios pico. Como está a 2 aguas, no está todo en la misma fachada, la potencia total instantánea son de 5 kilovatios, hay veces que sí que es verdad que ha subido un poquito más de 5 kilovatios, el inversor híbrido son 5 kilovatios entrada, 5 kilovatios salida, es decir, el inversor se puede adaptar a la capacidad que tú tengas de producción, no tiene por qué ser a la potencia total instalada, a mayores si está en 2 aguas, batería de 10,5, control a través de Wi-Fi y luego la integración con la aerotermia es una integración sencilla, ¿vale? No es una integración compleja. ¿Qué casuísticas puedo tener? Pues la que veis aquí. Yo puedo tener varios casos, ¿no? En este caso, pues, si os fijáis, tengo una carga son 4 casos los que vamos a exponer. La casa ha funcionado a 2 kilovatios y en este caso, pues está produciendo, en este caso, 100 kilovatios con 2 de la fotovoltaica y a la vez está inyectando el resto de la batería. Pues esto es una de las casuísticas. La segunda casuística, yo estoy produciendo más de lo que consumo. En este caso estoy metiendo poca cantidad de energía a la batería, pero la estoy metiendo y luego siempre tengo una pequeña fuguita o una pequeña entrada. Eso siempre lo voy a tener, ¿vale? Normalmente suele ser muy pequeña, pero es así. Luego también, esto sería muy similar al de arriba, ¿vale? Pero con una producción mucho más baja, ¿vale? Y este también va a ser muy similar al que tiene justo arriba, pero con una producción mayor. Pero no hay muchas más casuísticas. La siguiente casuística es que no haya producción fotovoltaica y en ese caso, si la batería está llena, todo iría a parar desde la batería, aunque algo fugaría o algo entraría, o que no tengo ni batería, ni porque la batería en este caso, el mínimo de la batería está al 14%, está controlada, para que no baje nunca del 14%, es muy conveniente que las baterías no se descarguen del todo, ¿vale? Por lo tanto, hablan de un 10%, pero en este caso está al 14%, ¿vale? Y estas son las diferentes casuísticas. Y dicho esto, ¿qué sentido tiene tener una instalación donde la aerotermia solamente se conecte a la fotovoltaica? Ninguna, porque en estos 3 casos
Por ejemplo, aquí puede ser que esté activada la aerotermia porque hay un consumo importante, pero en estos 3 casos es consumo de la casa. A lo mejor lavavajillas o a lo mejor incluso hasta el stand-by. No tiene sentido. O sea, el sentido de la fotovoltaica es para que asuma toda la demanda que tú tienes en la vivienda y que la aerotermia sea como un electrodoméstico más. La gracia del producto es hibridarlo, ¿vale? Nos vamos a casos reales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el 14 de marzo y hemos visto el 14 de marzo y aquí también tenemos el 30 de diciembre. Esto es lo que a mí me gusta denominar como curva canónica de la fotovoltaica. ¿Por qué? Porque, digamos, la producción la vais a ver con la curva azul y luego la batería la vais a ver con la curva verde, ¿vale? El SOC es el porcentaje, que lo vais a ver aquí en la parte derecha. Si os fijáis cómo la curva empieza a bombear en la parte inicial, esto es muy indicativo de que tenemos una instalación en el sureste. ¿Por qué? Porque muy temprano sube muy rápido. Luego mantiene muy bien la curva en la parte sur y luego la caída es muy lenta, ¿vale? Si tuviésemos también unas placas fotovoltaicas en la parte suroeste, lo que tendríamos es que se abombaría aquí un poquito y luego caería de golpe, ¿vale? Y no caería de una manera tan relativa. Si nosotros comparamos esta curva con la de diciembre, que la de diciembre, por ejemplo, es mucho más corta porque aquí veis que a las 9 de la mañana ya empieza a producir hasta prácticamente las 8 de la tarde y en diciembre es mucho más picuda, ¿vale? Y aquí podéis ver perfectamente cómo, en este caso, que está hecho prácticamente a posta, cómo no hay hibridación con fotovoltaica. Aquí no hay hibridación con aerotermia. ¿Qué es lo que he tenido en este caso? Pues lo que he tenido en este caso es, llega un momento que empiezo a tener mucha producción, se empieza a llenar la batería, ojo, son 10 kilovatios, ¿eh? O sea, es bastante. Lo que pasa es que sí que es verdad que la producción también es potente. Como no hay un control aposta, porque sabíamos que quería enseñar esta casuística también en el curso, no hay ningún control y lo que hace es que rápidamente llega al 100%. Claro, en el momento que llega al 100% y sigo produciendo mucha energía, pues voy a mantener el 100%, ¿vale? Y aquí ya voy a bajar. Pero ¿qué pasa? Que siempre que esté al 100%, toda la energía sobrante la voy a vender, la voy a sacar de la casa. Aquí, por ejemplo, es diferente. Yo aquí tengo... Digo que, perdón Alejandro, pero hago una pequeña intervención, porque veo que no soy el único que tortura a mi familia haciendo experimentos con las placas fotovoltaicas. Está claro. Está claro. Para mí lo ideal sería la curva de abajo. ¿Por qué? Porque ante una producción similar, ¿vale? Bueno, similar, a ver, aquí he producido 30 kilovatios, aquí 20 kilovatios. Pero hay 2 etapas, ¿no? Es lo que os hablaba de esas 2 etapas de... La aerotermia arranca fuerte, pero en el momento que llega la consigna, el consumo se viene abajo. A lo mejor en el primer arranque el agua del suelo está fría y en el momento que alcanza los 35 grados ya el consumo se te va 1 kilovatio. Es que son, ya os digo, luego vais a ver los COPs, son acojonantes. ¿Y qué pasa? Que si sigues produciendo, pues ya entra la segunda etapa, que ella sí que te calienta el agua hasta la temperatura bastante más fuerte, que es lo que hemos visto, y ella sí que se ve más afectada. Pero para mí este llenado de batería es ideal, porque no le dejo que se vaya al 100%. Lo que hago es intentar que toda la energía la aproveche en mi casa, o en este caso en la acumulación de energía en la vivienda o en el ACS. Claro, tampoco es bueno tener la batería al 100%. Lo bueno es que la batería oscile en esto que hemos visto, ¿vale? Otro apunte aquí, si os fijáis, la batería del día anterior estaba en torno al 40 y muchos % y no llega a caer por debajo nunca. Es decir, en estos 2 días no consume nada, no ha consumido nada la casa, no ha habido consumo en la casa. ¿Por qué? Porque se ha empalmado un día con otro. Se ha llenado la batería, luego la batería veis que empieza a caer a las 12 de la noche y al día siguiente, pues
toda la noche y vuelve otra vez hasta arriba. Pero lo ideal es eso, que si tenemos frío en la calle, es decir, si yo necesito calefacción, como es en este caso es en diciembre, pues intente que la curva no se me vaya al 100%, sino que esta acumulación en la batería me vaya subiendo más lentamente. No sé si se entiende bien el concepto. Yo creo que sí, ¿no? Que se entiende bien. Si vemos otro caso, aquí por ejemplo vamos a ver otro caso que en este caso es el 25 de octubre. Pues es el mismo caso. Lo que pasa es que aquí sí que he metido la carga. He metido la carga de la aerotermia en este caso. ¿Vale? Igual, venimos de toda la noche producir con batería. ¿Vale? Perdón, la curva en este caso morada sería la carga de la vivienda, ¿vale? Y la curva naranja sería lo que yo consumo de la red. Consumir cero de la red es prácticamente imposible, siempre hay picos que no vamos a poder controlar, así que no nos volvamos locos porque esto es lo que hay. Igual, otro día con curva canónica, voy bajando, en este caso hay dos picos que probablemente sean los relativos a la producción de agua caliente sanitaria porque habrá habido dos o tres duchas. Y luego aquí subo y llega un momento que en el 80%, si no hubiese arrancado la aerotermia, me hubiese ido al 100% rápido, pero al haber arrancado la aerotermia he tenido aquí un consumo que al final eso se traduce en aumentar los grados de la vivienda y del ACS y voy a llegar mucho más lento al 100%. Hay un momento ya que es imposible. ¿Por qué? Porque si tú, a no ser que tú quieras que tu casa sea el infierno y ponerla a 30 grados. Pero claro, si yo subo 3 grados de 21 a 23, pues cuando llega a 23, pues la aerotermia ya se para. O incluso aquí no se llega a parar hasta un poquito más tarde, pero claro, el consumo de la aerotermia para mantener los 35 grados de impulsión es tan bajo que la producción es más grande. Luego aquí hay otro pico que probablemente sea otro ACS, que esto sí se come parte de la batería y ya baja. Y esta curva de aquí abajo os la he querido mostrar porque para mí es de las más ideales, ¿no? Es la canónica de la fotovoltaica, porque es en agosto, es el 23 de agosto. Aquí se ve perfectamente la orientación sureste, cómo empieza y luego ya cuando entra la sur y ya vuelve a caer otra vez. ¿Vale? Si tuviésemos en la suroeste, pues seguramente haría así y ya bajaría aquí. ¿Vale? Y luego la realidad. O sea, os he contado la excelencia y ahora os cuento la realidad, que es prácticamente la mayor parte de los días. A ver, sí que es verdad que hay muchos días con curva canónica. Hoy, por ejemplo, aquí en Madrid es un día donde no hay una sola nube, pero el invierno es crudo. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que venimos de un día anterior bastante bueno, ¿vale? Y de repente, pues seguramente aquí, de un día bueno a un día malo, pues ya cae la batería y este día, pues es que no hay Dios que la remonte. ¿Por qué? Porque la producción es malísima. Es lo que hay. Así es la fotovoltaica. Lo que os quiero enseñar con estas curvas también es que si no tengo una batería, me va a ser muy complicado hacer una buena gestión de hibridación. ¿Por qué? Porque yo aquí de repente me encuentro con que sí que he superado los 3 kilovatios, pero de repente he vuelto a bajar. Luego vuelvo a subir, vuelvo a bajar, vuelvo a subir, vuelvo a bajar. Y aquí también. Entonces, claro, si no tengo batería que me apoye con la acumulación, porque la acumulación es muy sostenible. Si os fijáis, en un día con picos, nunca me entraría a funcionar la aerotermia de manera excepcional. ¿Por qué? Porque no me va a subir el porcentaje de acumulación de la aerotermia, o sea, de la batería. Y en un día con picos altos, aquí sí que podría en un momento dado a partir del 60% arrancar, pero ya me está apoyando una carga continua que es la de la batería. En este caso aquí entró y evidentemente como no me apoya con la fotovoltaica, luego vuelve a caer, ¿vale? Llega hasta aquí, en este caso dice, ostras, llega al 70%, entro.
Si tuviese una curva canónica de producción masiva, pues evidentemente a lo mejor se hubiese mantenido o incluso hubiese subido más despacio, no con esa pendiente. Pero en este caso, como era un día malo para la fotovoltaica, pues cae otra vez. ¿Vale? Son diferentes ejemplos que he ido recopilando para que veáis la importancia de una buena hibridación, ¿no? de sobre todo hibridarlo con la parte de la batería. Y bueno, pues aquí veis otros casos. Igual aquí un poco cómo subiría hasta el 100%. Aquí igual sube. En este punto, si os fijáis, arranca la aerotermia, empieza a caer la pendiente de subida y luego vuelve a bajar. ¿Vale? Suelen ser días normales. Si os fijáis la curva naranja, que es el consumo, fijaos que carga hay. O sea, la vivienda tiene carga, pero el consumo es muy bajito, es muy bajito. Casi todo el rato. Cuando veis un consumo positivo es que estamos vendiendo, ¿vale? Estamos enviando energía a la compañía. Entonces se trata de minimizar esos puntos. ¿Ibas a hacer algún comentario, David? No, simplemente comentar que hay una preguntita de Albert Agustí. Nos pregunta, ¿es bueno para el ciclo de batería no llenarla? Correcto. Es bueno ni llenarla del todo ni descargarla del todo. ¿Vale? Yo aquí lo que tengo pendiente de hacer es meterle un tope al 90%. Tú, Alejandro, ¿qué opinas en las zonas, por ejemplo, Asturias, ¿no? Donde tienen inviernos largos y poca radiación solar? ¿Salen los números con este tipo de proyectos? Yo creo que los números salen siempre. Pero porque tú ya solo ponerte una aerotermia te salen los números. O sea, luego vais a ver datos de consumos y ostras, es que el consumo es muy bajo. Y en Asturias, donde no tienes un invierno largo, pero no es crudo. O sea, Asturias al final depende, a ver, si estás en la montaña o estás en la costa. Si estás en la costa, pues no vas a tener temperaturas negativas. Si estás en la montaña, a lo mejor es un poco más complicado. Si estás en la montaña, a lo mejor sí que es de mirárselo detenidamente, pero desde luego, si estás en la costa, sin problema, porque tu temperatura exterior no va a ser baja. Casi todos los días suele haber solar. O sea, yo los días más malos que he tenido, pues a lo mejor he producido, no sé, a ver, aquí, ostras, aquí veis un día malo, pues ya te has cascado 12 kilovatios. Aquí en un día irregular, 20 kilovatios. Y estamos hablando días de marzo. A lo mejor un día malo de estos ciegos, pues a lo mejor tienes una producción de 3, 4 kilovatios y ese día no te interesa. Pero claro, es que no todos los días son así. Ni todos los días son así, ni todos los días son hipersoleados, sino que tienes muchos días intermedios que son nubosos y que tienes muy buenas producciones. Yo creo que siempre interesa. Evidentemente, si ves en una montaña con temperatura exterior muy baja, pues seguramente salgan los números. Lo que pasa es que sí que hay que estudiarlo un poquito más detenidamente. ¿Vale? Y bueno, más curvas. En este caso, pues ya os digo, días muy malos, pues como veis la batería intenta subir, pero rápidamente el consumo de la casa se la come. Pero bueno, en cualquier caso, los ahorros los vais a ver ahora. ¿Vale? Aquí veis un poco. Esto es un poco el ejemplo que he puesto antes. Y vale, aquí, espera. Un segundito que voy a rehacer esta diapositiva. Ahora. Bueno, aquí podéis ver la producción mensual, ¿vale? Tendríamos septiembre, o sea, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.
y aquí abajo podéis ver el consumo, ¿vale? La batería yo me la instalé a finales de octubre. Sí, o sea, si no llega a ser por la batería, no llego a tener este ratio de self-use. Ratio de self-use es la energía que tú produces, lo que la aprovechas, ¿sabes? Es decir, si no llego a tener la batería, probablemente el ratio de self-use hubiese caído muchísimo, ¿vale? Aunque la producción hubiese sido la misma. Y en caso de noviembre, que lo vamos a ver, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, no hubiese podido aprovechar toda esta energía que produzco, pues no lo hubiese podido aprovechar literalmente para el consumo que tengo, ¿vale? Como veis aquí, normalmente hasta octubre solemos tener más producción que consumo. A partir de que entra la calefacción, ya la cosa empieza a cambiar bastante, ¿vale? ¿Por qué? Porque la calefacción consume. No esperemos plantear una instalación donde voy a poder asumir todo el consumo de calefacción más la vivienda, ¿vale? Porque aquí no solo está calefacción, sino está calefacción más vivienda con la fotovoltaica. La fotovoltaica es un apoyo, Pero bueno, en noviembre prácticamente la mitad. En diciembre casi la mitad. En enero ya un tercio más o menos. Y luego en febrero más de la mitad. O sea, para que os hagáis una idea, el ahorro energético, no el ahorro en euros, el ahorro energético que se está teniendo mes a mes, que yo creo que es bastante. Claro, ahora a partir de abril hasta otra vez noviembre, yo espero que mi producción sea superior al consumo. Por lo tanto, ¿cuántos meses reales de más consumo que producción vamos a tener? Pues en este caso habrá 5 meses. Y 5 meses en los que en algún mes, como veis en este caso febrero o marzo, la producción es más del 50% que el consumo. Pues las facturas se ahorran mucho. El caso de esto es mes a mes, ¿vale? Aquí vamos a ver, por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Esto sería el ratio de self-use, ¿vale? Si os fijáis, en septiembre era muy bajito porque no tenía batería. En octubre también era muy bajito porque no se había instalado tampoco batería. Sin embargo, a partir de noviembre, diciembre, enero y febrero, el self-use, es decir, lo que tú utilizas de lo que produces, está por encima del 94%, ¿vale? En febrero ya no, porque en febrero sí que es verdad que ha sido un febrero muy soleado, ¿vale? Y luego lo que tú compras con respecto a lo que utilizas, pues también está definido. Volviendo un poco a la máquina, os he dicho antes que en el mando nos daba energía generada y energía consumida, ¿vale? Entonces, esto lo hace semanalmente y mensualmente, ¿vale? No te dice noviembre. Lo bueno también es que al estar todo en castellano, pues también se ve bastante bien. Y dice, bueno, energía generada en noviembre. Tienes el valor, el consumo. Bueno, pues el COP sale fácil, es dividir uno entre otro. Y bueno, en caso de noviembre, pues ya os digo, 4,04, en caso de diciembre 4 puntos, en caso de enero ahí ha bajado porque enero ha sido con diferencia el mes que más consumo ha habido, también es el que menos temperatura tiene, y luego febrero y marzo pues ha subido. Inusualmente ha sido un febrero bastante soleado. Yo os digo que normalmente marzo es normal. Para mí marzo ha sido un mes más o menos normal, como tiene que ser un marzo. Febrero ha sido más o menos soleado y yo creo que normalmente el COP de un febrero convencional debería estar en torno a unos 4 puntos también. Pero bueno, 4 puntos son 4 kilovatios que produzco por cada kilovatio que consumo. O sea, es que es bastante brutal. Significa que una máquina de 12 kilovatios me está consumiendo 3 kilovatios. O sea, 3 kilovatios es un secador y una vitro a la vez. Y con eso estoy calentando 12 kilovatios, que es una casa ya, son metros cuadrados.
Entonces, bueno, lo bueno también es que la máquina nos da esta información y podemos estar monitorizando pues todos estos datos. Y luego, bueno, pues estos han sido los consumos del hogar desde julio del 2018 hasta este mes. Bueno, los ahorros han sido brutales. Por ejemplo, el año pasado, en enero, pues entre gas natural y luz fueron 421 euros y es la factura más gorda que se ha pagado este año, que han sido 144 euros. Claro, en esos 144 euros va todo, va calefacción y va toda la parte eléctrica de consumo de la casa. También nos hemos quitado el contrato del gas natural, claro, pues es un poco lo que comento, ¿no? A partir de noviembre se ha ahorrado mucho y yo la esperanza que tengo es que ahora a partir de abril, mayo, pues se pague solamente el término fijo, que son 30 euros. Entonces, más o menos, yo creo que es con ahorros del 60-70% en los meses más crudos, creo que interesa, vamos, al 100% un sistema hibridado entre aerotermia y fotovoltaica. ¿Vale? Los ahorros, en este caso, no se ve el ahorro total del año porque, claro, lo que está en verde es cuando se empezó a trabajar con la fotovoltaica. Entonces, para saber el ahorro real tendría que sumar todo esto de enero a agosto y contar con los meses más fríos del 2018, que más o menos se tiene un consumo de, o sea, el gasto era más o menos unos 2.600 euros. Si este año se queda, pues los meses más fríos prácticamente ya han pasado, pues que este año a lo mejor se queden 600, 700, 800 euros, pues hay más de 1.500 euros de ahorro al año que ostras, son 15.000 euros en 10 años. 15.000 euros no cuesta la instalación. Entonces, bueno, depende, ¿no? de lo que te quieras meter, de las calidades y todo, pero va a estar por ahí. Yo calculo más o menos un ROI de entre aproximadamente unos 6-7 años, como mucho. También hay que tener en cuenta que los precios van a aumentar. Y luego también hay que tener otra cosa en cuenta. Durante estos meses hemos estado todo el rato en casa. En casa se consume mucho más. O sea, prácticamente, si no se hubiese estado en casa, además yo estuve de baja también todo el mes de noviembre y diciembre, por un tema personal, y el consumo en caso de no estar en casa, evidentemente, bajaría. Entonces, enero, pues siempre va a ser un mes frío. Y bueno, pues esto es un poco lo que os puedo comentar. No sé si os habrá parecido un rollo. A mí es una cosa que me apasiona y le dedico horas. Y yo creo que si estáis aquí, agradecemos todos mucho que compartas los datos de tu casa con nosotros. Mira, hay algunas preguntas. Por ejemplo, nos pregunta Juan José, ¿la gestión de consignas es por medio de la entrada digital de un relé o la opción de 4? Es un contacto libre de tensión. Que te viene la máquina, eso activa un relé de la máquina y te cambia la consigna de la máquina. Otra pregunta es, ¿la configuración de temperaturas puede ser por horarios como un corno termostato? Sí, lo podrías hacer así. Lo que pasa que, a ver, tú la máquina te permite hasta 8 programaciones diarias. ¿Vale? Te permite, por ejemplo, tener una temperatura nocturna, luego una temperatura, o sea, hasta 8 programaciones diarias. Y luego esas 8 programaciones diarias que se ven afectadas o no por si tienes aerotermia. O sea, si tienes fotovoltaica. Lo que hará es que cuando te entre la fotovoltaica, la programación que tengas en ese momento, porque tú ya desde el mando de Samsung puedes tener esa programación, te subirá la consigna o no te subirá la consigna si no tienes producción de fotovoltaica. Después otra pregunta, antes de tener la fotovoltaica, ¿el consumo era solo con la aerotermia? No. Antes de tener yo la aerotermia me la puse en finales de octubre. Por lo tanto, el consumo que veis antes de finales de octubre, es decir, el de septiembre y el de octubre,
incluyen gas, el gas natural de la producción de agua caliente sanitaria, más los fijos y todo. Por eso son datos tan altos. O sea, es una buena pregunta y además muy observadora, porque claro, septiembre y octubre normalmente suelen ser meses muy soleados. ¿Por qué, por qué son 86 y 93 euros? Pues es por eso, porque la aerotermia no empezó a funcionar hasta noviembre. Por lo tanto, la factura del gas llegó en septiembre y llegó en octubre. Probablemente ahí de luz tendría los 30 euros. Pero lo que pasa es que luego de gas, pues se consume. Mira, otra pregunta. ¿Qué garantías suelen tener los equipos de aerotermia? ¿De cuántos años hablamos? Nosotros por defecto son 2 años totales y 5 en el compresor. Y luego se puede ampliar la garantía hasta 5 años totales. Es decir, que el equipo tenga un total de 5 años de garantía. Nos preguntan, ¿todo este sistema híbrido tiene su equivalencia con los equipos de VM? Claro, a ver, al final los equipos de VM es para instalaciones más grandes, sí. Lo que pasa que, claro, instalaciones más grandes, si es una vivienda de lujo, se podría acoplar perfectamente. Pues si es una vivienda de lujo, normalmente suele ir a Modbus, ¿vale? Porque por vuestra zona, por la zona de Girona, hay mucha vivienda nuestra hibridada con fotovoltaica y con DVM. Pero que vayan prácticamente todas van a Modbus porque casi todas tienen un control excepcional. Y sí, se puede hacer. Se puede meter tanto de coheating como de VM. Nos clarifica que se refiere a una instalación central. ¿A una centralizada? Sí, también se puede hacer. Se puede hacer. Lo único que lo que tú estás haciendo en ese caso, en una instalación centralizada de producción de calefacción centralizada, es, entiendo que acumular en un depósito de inercia, cuando tengas solar, acumulas a más temperatura. Se puede hacer sin problemas. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta más. Bueno, sí, estoy hablando de climatización y agua caliente sanitaria. ¿Cómo? ¿De clima y agua caliente sanitaria? Correcto. Bueno, al final el concepto es el mismo. Yo tengo mi fotovoltaica. Al mismo cuadro le aplico mi aerotermia, que pueda ser perfectamente para un DVM, que tengas una máquina de conductos en cada una de las viviendas y que tengas tu producción de ACS. Lo único que si tienes algo centralizado, que tú actives el aire acondicionado en una vivienda sin que el cliente lo quiera, no sé. Pero para el agua caliente sanitaria te va a funcionar siempre. Y luego, si los clientes están de acuerdo con, oye, mira, que llegamos todos al acuerdo de cuando haya mucho sol, que se ponga el aire acondicionado en todas las casas. Y si alguien quiere, que lo apague. Bueno, pues se puede hacer. Se puede hacer perfectamente, porque por Modbus lo que haces es, lo puedes programar. Otra pregunta. ¿La entrada de 0,10 voltios limita y sobreproduce? No, solamente limita. O sea, la de 0 a 10 voltios le dice al compresor, espera, un segundillo, que voy a ir a esa presentación, porque creo que si lo he entendido bien, sí, sobreproduce, hasta 150%. Limita y sobreproduce. No es que sobreproduzca, es que es como que tú le quitas los topes a la máquina, por así decirlo. Normalmente los topes de la máquina son al 100%. Si tú le das el 150%, lo que le dejas al compresor es irse más arriba. Pero no significa que se vaya a ir más arriba, sino que le dejas que si lo necesita se vaya más arriba. En la tabla que tenías de ahorros, a los números que salían en verde, ¿Sí? ¿estos consumos en verde contemplan el fijo de potencia contratado? Claro, siempre, siempre. Otra pregunta. Imaginar un edificio de 24 viviendas con módulos de consumo individual a la entrada de las viviendas. ¿Existe posibilidad? Perdón. No queda muy clara tu pregunta, Carlos. Un edificio de 24 viviendas con módulos de consumo individual a la entrada de las viviendas. Bueno, esto no queda muy claro. ¿Existe posibilidad de utilizar la batería de un vehículo eléctrico? Sí, se puede utilizar. De hecho, una de las cosas que me plantearon fue
fue utilizar un vehículo eléctrico, una batería de un vehículo eléctrico ya de segunda mano en vez de la batería que tengo de BYD. Y lo desestimé. Lo bueno de las baterías de un vehículo eléctrico es que la potencia es mucho mayor. Lo que pasa es que las que luego reutilizan para producción de vivienda, pues bueno, si tú tienes la seguridad de que ha estado bien cuidada y demás, perfecto, porque por el mismo precio vas a tener mucha más capacidad. Un vehículo eléctrico rápido tienes 30 o 40 kilovatios. Por lo tanto, útiles te pueden quedar, después de que se haya utilizado ese vehículo eléctrico, te pueden quedar pues 18, 20. Y luego, si tienes un vehículo eléctrico en casa, pues también lo puedes conectar y utilizarlo para la aerotermia.